invitados, ¿no? A estas personas que son de la casa y que siempre para nosotros un placer. Acá tenemos una minuana que es hoy también forma parte de esta casa y que deseo que en el futuro también traigas proyectos como lo hicieron estos amigos y muchos de los que están acá. Así que sigan haciendo de esta casa una casa abierta que cuidamos entre todos. Es un lujo para nosotros tener esta mesa hoy. Así que muchísimas gracias. Qué compromiso. ¿Tiene el micrófono? Yo tengo como la voz alta, no ¿Se sé escucha si ya? me Bien. Sí, barítono, Ah, bien, bueno, bueno. entonces, barítono. Yo me hice un trencito, pero no lo voy a leer, porque, no sé, capaz que me pongo nerviosa, lo leo mal. Algunas de esas cosas que ya había escrito, allá, el señor Fernández, se publicaron en la página web de Espacio Chamangá, por allá, en la sección reseñas, que gran responsabilidad. Es un breve comentario del libro que venimos hoy a presentar con el señor allí FDP y el benemérito Gonzalo Fonseca por acá, que ya de paso les agradezco por la invitación. Yo pensé como algunas preguntas para dar inicio. Me parece que es un libro que está muy bueno en muchos niveles, para pensar muchas cosas, y no solo en la generación que ocupa acá el señor escritor, sino también para las generaciones más jóvenes, al momento de hablar de la memoria, del pasado, de la nostalgia, de muchas temáticas que interesan. Me gustaría empezar por el principio y preguntarle por qué se llama así el libro y si tuvo otros títulos posibles, cómo lo pensó, si fue pensado. Bueno, buenas noches. Está llegando gente, así que bueno. Buenas noches. Hola, ¿cómo me va, Santiago? ¿Qué tal? Hola, ¿Todo bien? ¿todo bien? Bien. ¿Estará Wellington ahí llegando? ¿Lo ves? ¿Sí? Ah, bien, bueno, entonces, Hola, Wellington, ¿cómo estás, hermano? Bueno, qué suerte que vino Wellington, entonces, porque el atril del abollado, el atril, Wellington lo va a explicar, seguramente, es donde se colocan las partituras para leer música. El abollado fue un personaje que apareció por la década de los 80 en Maldonado, que nadie sabía dónde había salido, y apareció como músico. Nosotros ensayábamos con Wellington, estábamos por presentar un espectáculo en el Cine Maldonado, que venía Numa Moraes del exilio, y se nos ocurrió hacer una filial de lo que se llamó Asociación de la Música Popular Uruguaya, ADEMPU. Y bueno, éramos una banda de amigos, donde estaba Alan Sosa, Wellington Prates, Horacio Bolani, el Negro Chávez, Miguel Taveira, están mencionados acá, y Juan Pereira, por ejemplo. Más o menos eran los que andaban en la vuelta y los que estábamos ensayando para hacer ese espectáculo. El asunto es que aparece este muchacho Pablo Morazani, que tocaba un montón de instrumentos, ellos saxos, todos los saxos, tenor, alto, bajo, lo que sea, y todo tipo de flautas, andaba con un carcaje de flautas, y bueno, el problema que teníamos con él, que era un poco alterado y loco y hacía cualquier cosa, entonces todo el mundo empezó, en aquel momento, ese apodo, el abollado, se le decía a aquel que ¿qué le pasa? Está abollado, bueno, y le quedó, y a él le gustaba que dijéramos así. La particularidad que tenía, que en cada ensayo él cambiaba lo que tocaba. Si Wellington, por ejemplo, arrancaba una balada, él lo acompañaba sin que nadie le pidiera, y la abandonaba cuando quería, y tocaba en las canciones que no iba. Y cuando uno le pedía que tocara donde iba, hacía lo que se le antojaba, permanentemente. No quiero contar más de la anécdota del pequeño relato que le da título al libro, para si ustedes descubren bien por qué desata la particularidad que hizo que de Palleja me sugiriera que el título fuera este. Fue él. Gabriel Di Leone, antes, cuando estábamos conversando una posibilidad de hacer esto, porque estas crónicas al principio las fuimos publicando en internet, ¿no? Después la bajamos para que compraran el libro, pues si no. Y Gabriel decía que esto debería llamarse El atril del abollado y otros inventos de la realidad, porque eran cosas que se mezclaban tanto que nadie sabía ya si eran verdad, si eran ficción, es como la vida misma.
Así que Lago Llave fue un personaje que realmente existió. Se perdió en el Brasil profundo en determinado momento, le perdí la pista y nunca más supe nada de él. Pero damos fe que existió, ¿no, Wellington? Sí. Entonces esta vez la culpa no fue de Pereira, sino de... No, Pereira en esa época no estaba en Maldonado. Yo lo que te puedo agregar que el otro día le contamos, porque tenemos un carnicero de confianza que no vino porque estaba despachando en este momento, le preguntó a él, perdón, y después me preguntó a mí qué era un atril. En realidad acá hay un atril, ¿no? Justo acá hay un atril por las dudas, porque a veces hay palabras que quedan en desuso, ¿no? Por ejemplo, yo este año tuve que explicar quién era el Pepe Guerra. Palabras que quedan en desusa. Y pusiste Palabra. Pepe Guerra al lado. Sí, claro, no, tenía un grupo entero que no conocía quién era el Pepe Guerra. Perdón, Mili, te corté. No, tranqui, la gracia ahí el Sí. ping pong, como dicen ahora los chiquitos. ¿Son crónicas? ¿Cómo lo definís tú? ¿Te gusta la definición de crónica? ¿Tenés algún referente en las crónicas? Creo que el que mejor escribió crónicas a nivel montevideano, por decir de alguna manera, es Alejandro Michelena, que vive, es un amigo y es poeta, etcétera, pero yo no tengo referentes en ese sentido, no, son pequeñas cosas que fui escribiendo porque casi todos lo saben ya, pero yo me dediqué más que nada a escribir poesía, digamos, en determinado momento. De paso hacemos la propaganda y hicimos 2 libros juntos con el señor aquí presente, a 4 manos, y hasta que un día mi madre me dijo que no entendía lo que yo escribía, que era muy difícil, que no entendía nada, porque no escribía algo más sencillo que pudiera entender. Y dije, bueno, podíamos escribir determinado tipo de crónicas, relatos, historias pequeñas, cortas, con determinadas historias que fueran parte de la misma vida, de uno, con un hilo cronológico que las fuera, digamos, uniendo. Sí, eso te iba a preguntar también, que se nota un poco cuando uno va leyendo, pero la crónica tiene como esa particularidad de que va contando, organizándose en un tiempo, ¿no? Que va progresando y va dejando una especie de huella de lo que ha ocurrido. Mi pregunta va por la cuestión de cómo fue el proceso de escritura. Tú mencionabas algo de la virtualidad, de que fuiste colgando textos por ahí, después los juntaste, ¿cómo fue que...? Fui anotando por ahí, como dice el Rullo. Empecé a escribir primero para la revista, estas crónicas, para la revista 100% Interés Público, la de Néstor Silva, que mucha gente escribía por ahí, y él me pidió unas crónicas, y Hugo Ramallo, que es el que, hay varios dibujos de él acá, él las ilustraba, y a raíz de eso empezamos a hacer una sucesión de cosas. Bien. Después hay otro tema que a mí me gusta mucho y que capaz que ahí Fernández Palleja tiene algo para decir también, que es el tema de qué es ser un maldonauta, porque tú no sos de acá, No. pero te quedaste acá, como tampoco FDP ni yo somos de acá y nos quedamos acá. Y hay algo re interesante en eso de ese magnetismo que tiene Maldonado, que no sé cómo se define, ese misterio, eso que nos gusta, que hace que no nos vayamos o que no volvamos de donde venimos. ¿Tú, yo? Sí. Fui aludido. Sí, creo que capaz que si hacemos un censo entre la gente que está acá, hay gente que es de Maldonado y probablemente, yo no sé si llegará a la mitad, no sé si llegará a la mitad, pero no sé, en ambientes de trabajo suele darse que la mayoría hemos venido de otras partes, ¿no? Y la palabra maldonauta concretamente creo que fue inventada por Di Leone, acá en este caso creo que lo tenés más fresco vos. Sí. Y particularmente ya se utilizaba mucho para el ambiente de gente que escribía poesía o que andaba en el entorno de la música, de la música, ¿no? Sin discriminar, no sé si de algún género en particular, pero yo escuchaba eso de maldonauta y después creo que de alguna manera lo institucionalizamos un poquito más porque se organizó ya 3 veces algo que se llamó Festival Maldonauta, que surgió de la librería, ahí está el pegotín que está mostrando Sandra, surgió por culpa de Pereira, todavía no lo habíamos nombrado, que vino con la idea y estábamos como ahí medio saliendo de la pandemia, surgió un poco la idea de hacer encuentros de literatura y pensamos en hacer una especie de festival de literatura, poesía, narrativa, etcétera.
dándole vueltas a qué nombre le podemos poner, naturalmente en algún momento surgió Maldonauta. No sé a quién se le ocurrió, capaz que Servando se acuerda porque él escucha más de lo que yo hablo más y él escucha más. No se acuerda, o sea, fue él. Entonces, nada, esa idea de Maldonauta quedó ahí y nada, creo que se maneja más allá de nosotros. No sé, vos capaz que como llegaste después, hace menos tiempo que estás acá, de repente tenés como otra percepción de la palabra, que no sé si yo tengo precisión o si Fonseca tiene algo más para decir sobre lo que es Maldonauta. Yo tengo una pregunta. Sí. Si soy también llegado hace poco, ¿no? Es decir, lo de Maldonauta, ¿es solo la ciudad de Maldonado o es todo el departamento? Yo sé que cuando hacen las cosas viene gente de otros lados, pero me parece que... Es de la ciudad. Es más que nada de la ciudad. De la Es más que nada de la ciudad, sí. No es el departamento. No. Sí, porque San Carlos, Es más sectario, San Carlos Sí. en realidad es como que San Carlos es como una especie de isla que orbita en torno a Maldonado y Punta del Este. Piriápolis no existe. Piriápolis está en Montevideo, Las flores, por Aiguá está en La Valleja y así. El azúcar Sí, y Punta del Este en Buenos Aires, por lo tanto sigue Maldonado. Sí, sin discriminar. Y se usaba mucho ese término cuando Di Leone tenía programas de radio con Walter Álvarez para definir un poco a la gente que no era oriunda, pero se quedó y se adaptó y se integró y hizo cosas, digamos, por Maldonado. Sí, igual. En el programa de Walter, que no me acuerdo cómo se llamaba, Walter. ¿Cómo? Sintiendo Blues. Sintiendo Blues. Sí. Ese era uno. Sí. Gabriel tenía una columna de literatura, de poesía, etcétera, y él permanentemente utilizaba ese término para referirse a los que no eran nacidos acá en la ciudad, pero estaban viviendo y se habían integrado de un modo tal que se confundían con el entorno y con la geografía, digamos. Solo se le pudo haber ocurrido a Di Leone esa palabra. En base al Eternauta. Sí, al Eternauta o a los argonautas Claro, también. también. ¿No? Sí, también. Nautas navegantes, ¿no? De alguna Exactamente. manera, siendo Maldonado una ciudad vecina Exactamente. al mar, donde en general la gente navega por acá, pero hay una cosa que es verdad, venimos, nos quedamos, pero hay mucha gente que pica y sigue o pasa. Como el abollado, Claro, ese abollado que desapareció. seguro. Y debe haber unos cuantos más que desaparecieron de los que están nombrados acá en las crónicas, ¿no? No sé. Ah, claro. Es un poco también el que se instala, perdón, ¿no? Y como que crea cultura que tiene que ver Sí. con sus lugares de orígenes, pero que está muy instalada acá en Maldonado también, ¿no? Que toma de Maldonado. Sí, exactamente. sensación, Es ¿no? eso, Y sí. que toma en Maldonado también. También toma en Sí. Maldonado. Buena persona. Excelente. Sí, eso está... Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, considerar de otros lados, pero crear cultura acá, ¿no? Y juntarse. Eso mismo. Sí. Sí, a veces también es como una, también, perdón que ya estuvo buena la pregunta pues salió todo, pero por ejemplo que uno va llegando y se va encontrando con gente que está haciendo cosas y va siendo integrado. O sea, hay, en un caso acá, por ejemplo, Fonseca en su libro cuentan algunas de las crónicas, se ven los contactos de esa gente, de uno que llega y quiere armar una banda, o de uno que llegó y se empieza a juntar con unos en el liceo, o de la banda que nombró acá en este momento que tocaban, pero yo particularmente no tengo vinculación con la música, aunque de repente fui a ver alguna vez, pero sí fui integrado a circuitos más bien literarios porque había gente que estaba ahí, tenía interés en que la gente se integrara, no en mí particularmente, sino en que hubiera integración. Y acá la culpa otra vez de Pereira, porque Pereira andaba en esas roscas y siempre buscaba que apareciera gente nueva y que viniera, ¿no? Y y hay algo que ha venido a contribuir, me parece, a juntarnos de repente, es que hay un instituto de formación docente acá, donde vos estudiaste, yo también, y que han pasado cosas o que nos ha generado esa inquietud o atrajo gente vinculada. Cosa que en los tiempos pretéritos que nombra él al principio no había eso, me parece. No sé qué nucleaba a la gente. El liceo, ¿no? Al liceo. La iglesia. La iglesia, el deporte, los clubes. Sí. Él creo que no iba a la iglesia. No, ahí no. No, pero ellos me invitaron de la pastoral juvenil alguna vez a cantar y yo fui, hola, Hola. ¿cómo estás? Hola. A él lo excomulgaron. Antes de entrar.
Bueno, ahí mencionaron a Gabriel Di Leone y acá me quiero detener porque el libro también es una especie de recopilación de amigos y de personajes que pasaron por tu vida y que de alguna manera hacen que tú seas quien sos hoy. Como todos tenemos también esas personas en nuestras vidas que nos han marcado de alguna forma. Y quería consultarte qué opinión te merece eso de traer a la memoria a ese que ya se fue, de hablar, de mantenerlo en el discurso, a través de la literatura. Vos ahí usás un tópico latino que es el Ubisunt, Sí, si no estoy mal, sí, ¿dónde está la gente que vivió antes? que nosotros. Ahí va. Que nosotros, ahí está. Sí, las crónicas, hay un montón de gente y falta otro montón, por supuesto. Ahora, antes de venir para acá, hay personas que me decían que, bueno, no pueden estar por un montón de razones. La mayoría es que no están acá, están lejos. El Negro Máximo está en México y habló conmigo hace un rato. Bueno, Carlitos Peláez no pudo venir. Fernando Salazar andaba por no sé dónde, por su chacra por ahí en el medio del campo y no podía venir. Que también estuvo en la movida musical de aquellas épocas. Y estoy hablando de plena dictadura, ¿no? La crónica empieza y de entrada nada más arranca con Pedro, ¿viste? Mi amigo de toda la vida. Es un rescate de la parte humana. O sea, acá no hay ponderación de nada, no se habla políticamente ni a favor ni en contra de nada, sino que se da un marco de situación y lo que hay es una especie de cerrar un círculo de la vida, ¿no? Porque hablaba con amigos de La Paloma, ¿no? Por ejemplo, Antonio Batista, que la otra vez estuvo cuando presentamos el libro allá, en Rocha, con Fernández de Palleja, y él me decía una cosa que uno no se da cuenta cuando lo está viviendo, es que hablábamos, hay anécdotas acá de los padres nuestros, ¿no? El padre Antonio y mi padre. Dice, ¿te das cuenta que estaba hablando de los viejos? Y eran mucho más jóvenes de lo que somos nosotros ahora. Digo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Daniel, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Y de 83. Claro, por ahí. Bueno, hay un capítulo dedicado a José Enrique Fernández. ¿Qué puedo decir? Léanlo. Porque no puedo hablar mucho más. ¿Se imaginan? Sigue. Sí, esto es todo un pretexto para que después se arrimen ahí al señor que está enclaustrado detrás de la reja. Que no lo vamos a dejar salir hasta que no venda todos los libros. Está Así que, agazapado ahí. sí, agazapado en el silencio. No, bueno, no sé. Bueno, sí, yo tengo, claro, en mi caso, después igual, estaba un poco por dentro de este libro, porque primero fui leyendo las crónicas antes de que fueran concebidas como un libro, porque bueno, en algún momento estaban en un blog, y hay algo que tiene que ver con la escritura que yo noto que ocurrió, que está más allá de lo que sucedió eso de escribir algo para que tu madre lo entienda, porque es como... Bueno. Pero es verdad, porque a veces pasa una cosa que es interesante, ¿no? Que a veces la gente que escribe o que toca, hace cosas que no son comprendidas por su entorno más inmediato, ¿no? O sea, recuerdo, sin ir muy lejos, el guitarrista brasilero Yamandu Costa, que dice que es más grande, que dice que la abuela de él, que es de campo y eso, le dice, esas músicas que tú tocas, es todo introducción, no tiene letra. Y ahí le hizo una con letra porque una pensando en la abuela, porque a veces puede pasar que el arte o el ejercicio de lo que hacemos nos incomunique. Y me parece que en este caso, más allá de su ejercicio de la palabra, está la intención de comunicar y de contar. Que eso es mucho de lo que tiene la crónica, o por lo menos la crónica como se entiende acá en Uruguay, que es la crónica esa, no sé, crónica de época, crónica de personajes, en la cual hay como pintura. Yo creo que yo tuve varias cosas en este libro, porque incluso me pidió que hiciera un prólogo, estuve haciendo unas correcciones. Hay alguna cosa que está incluso escrita, que me parece interesante, que son cosas que están escritas de alguna manera de forma colectiva, porque han escuchado que se nombró a Di Leone, que se nombró a Pereira,
él nombró más gente, aparece, bueno, Nasasi, José Nasasi, José sí. Nasasi, no el capitán del 30, José Nasasi Sí, actual. Leonardo Márquez, Alexis Núñez, Sí. también, Hay algún Carolina. Condileone, hay Ujú. hay un caso, por ejemplo, donde hay una crónica, una de las del final, que surge de un audio que él me mandó por WhatsApp, ¿no? Porque esto hay una cosa que es así, porque la literatura surge como surge, y me parece que hay mucho del hecho de recordar y plasmar, anota por ahí, dijo el Rulo, y él anota mucho oralmente, van a ver que hay mucho de oralidad, porque, por ejemplo, en ese caso, me manda un WhatsApp contándome un montón de cosas, ¿no? Que Lucía no sé qué, y que el colegio, y que no sé qué, y que había pasado no sé qué, no sé cuánto, y yo creo que es la de Batista, la del mate, ¿no? Sí, la del mate. Yo digo, qué buen texto esta, qué buena historia, esto tiene que quedar en algún lugar. Yo digo, tuve la fortuna de recibirlo y poder devolverle eso y que quede acá en el libro, porque está interesante la historia de una persona ahí de Rocha, que él puede decirles bien quién es, que yo no lo conozco, que intentaba desarrollar una máquina autocebante, autochupante para tomar mate, ¿no? Que pasó un montón de trabajo para no pasar trabajo. Y ese tipo de cosas están por doquier en el libro, están en todas partes, porque me parece interesante eso de rescatar las situaciones cotidianas en las que de repente nos juntamos con amigos o con familia o lo que sea, y hay salidas muy interesantes, graciosas, hay gente con mucho talento que anda desperdigada por ahí, o situaciones muy graciosas, o muy narrativas, o muy ilustrativas de una época, que está bueno rescatarlas. ¿Qué es lo que hace este estilo de crónica? Porque después está el estilo de crónica, si nos cruzamos de frontera, nos vamos a Brasil, la crónica en Brasil es otra cosa. O sea, incluso está escrita, a veces son de actualidad, a veces son de política, bueno, tiene algo que ver, hay un algo. Pero estas crónicas son más uruguayas que brasileras, pese a que de alguna manera Brasil late ahí, Rocha late, Maldonado late, o está Buenos Aires, ¿no? Hay varios lugares que están por ahí. Sí. Incluso, lo cual lleva al momento actual en que somos integrantes ambos del Partido por la Victoria del Cuerpo, que tiene del cuerpo, sí. PVC, que tiene sus reuniones cotidianas en el Antro Cultural El Tapir. Hay cosas que no se pueden contar, y hay algunas de las cuales están aludidas acá en el libro, como por ejemplo, alguna que me parece como muy conmovedora, que es la de Hambre, de Knut Hamsun. Sí. Me parece interesante que de repente te tiro el centro para que cuentes un poco de eso, porque de repente tenemos un adolescente que llega de La Paloma, de Rocha. Este es el libro. Sí. Ah, lo trajiste. Sí, miren en el estado que está. La Paloma, Rocha. Y escrito con Maldonado, Buenos Aires. Con un lápiz de color, que fue lo que conseguí en aquel momento. Mirá. Este es el libro original que dio origen a una de las crónicas que está acá. Comprado en Buenos Aires con la última plata que nos quedaba. Me quedaba. Habíamos salido a caminar con Verdino, Guilmar, en Buenos Aires, que estábamos viviendo allá en la clandestinidad y con una hambre escandalosa, y salimos a caminar por la avenida Rivadavia, yo no recuerdo exactamente por qué, ¿no? Pero empezamos a caminar por Rivadavia y dije, bueno, pues lleguemos al final, y no sabíamos que Rivadavia empezaba y no terminaba nunca, ¿viste? Y en determinado momento paramos frente a una librería, que era siempre la perdición nuestra, y él para y mira en una góndola y dice, ¿cuánta plata te queda? Y yo qué sé cuánto me quedaba, miro así, y saca la plata y bueno, compramos este libro. Mira cómo se llama el libro, ¿no? Hambre. Este era uno de los libros de cabecera de mi abuelo, pero eso lo descubrí después. Cuando volví a la cara un día y miro allá, y mi padre me dice, es uno de los escritores preferidos de tu abuelo. ¿Y por qué? Y porque tu abuelo pasó mucha hambre cuando estudiaba, cuando era
chico, cuando era joven y después estudiando medicina también, era como Miguel Hernández, comía pan y cebolla. Pero no es que lo inventara, comía pan y cebolla, porque no había otra cosa para comer. Era pobreza extrema. Nosotros estábamos en una situación donde ya delirábamos de hambre, ¿no? Y compramos este libro. Pedían tapires, ¿no? Dice, él me dijo, hablando en castellano, aparte de rochense, cómpralo, en pleno Buenos Aires. Digo, ¿cómo va a comprar esto? ¿Verdino? Cómpralo, sí. Pero Verdino es minuano. Es minuano, sí, pero en aquel momento todavía Sí. navegaba entre los dos idiomas. Y acá está, esta es la prueba. Todos los océanos atravesó, y todas las situaciones. Y de esto uno no se puede olvidar nunca. Sí, esa es una de las crónicas que uno tiene que parar después de que lee porque queda como sin aire, así. A mí hay otras que me gustaron mucho que van hacia la infancia, que me hicieron como pensar retrospectivamente. Por eso digo que es un libro que está genial para conectar con otros, más chicos también. Como más allá de las generaciones, porque te invita a pensar en las propias experiencias, en las cosas que uno vivió. Todos nos caímos alguna vez en la bicicleta y nos lastimamos, todos nos olvidamos que íbamos a comprar al almacén cuando nos mandaban a buscar a comprar y qué me había pedido mamá y qué era lo que... Esas cosas bien de niño, o no sé, tirar los palitos del helado por el... esos juegos infantiles. Y hay algunas cuestiones acá que me sensibilizan un montón, bueno, capaz que por mi experiencia personal, que tienen que ver con la lectura. Los primeros contactos que tuviste con la lectura, las primeras veces que dijiste yo quiero escribir, o la escuela, o alguna cosa, anécdota ahí que tenés con las maestras. No sé si quieres contar algo de eso. Sí, en realidad leía desde muy chico, y todos sabemos que el mundo de antes no tenía nada que ver con el de ahora, ¿no? Nada que ver. Y en la escuela yo caí con hepatitis. En determinado momento recuerdo que en La Paloma fuimos con mi abuela y con mi madre a juntar hongos. Nosotros vivíamos en La Paloma Vieja, que es donde está el faro, ¿no? Johanna le digo porque es palomense, ¿no? De ley. Y fuimos allá lejos, ¿no? O sea, Anaconda, por allá a buscar. Y mi madre se quejaba porque dice, que no quiere juntar hongos, ¿qué le pasa? Y yo me sentía mal realmente, no sabía qué pasaba. Y ¿sabes lo que pasaba? Que tenía hepatitis. Y se marcaba con cruces la hepatitis en aquel momento. Y yo tenía como 4 cruces. Cuando me ven, dice, pero no se murió. ¿Por qué no se murió? Estuve 40 días en la cama y ahí creo que leí por varias vidas seguidas. Empecé a leer de manera desaforada. Una de las cosas que cayó en mis manos fue en Historieta la vida del Che. Yo no sé ni de dónde salió, ¿no? Pero bueno, por Westergel y Librecio. Ahora la tengo. La compré después, muchos años después, ¿no? Y empecé a leer y a leer y a leer. Y había una pieza separada de la casa de mi abuela, donde yo me aislaba de mis hermanas o del resto de la familia, y me iba, como si acá estuviéramos en el Manolo y fuéramos allá a la cocina, digamos. Y ahí leía todo lo que encontraba. Había una colección de las selecciones, mi madre tenía una colección grande de la Robin Hood, de la colección Robin Hood aquella, entonces leía todo lo que caía en mis manos. Según Antonio Batista, mi compañero de escuela, él dice que en sexto de la escuela, yo creo que fue en primero del liceo, pero no nos ponemos de acuerdo con eso, es cómico. La maestra o la profesora da un tema para redactar El amigo. Y a mí, como en casa se escuchaba mucha música con el tema de Serrat, decir amigo, yo tomé eso y algo escribí. Y se lo conté. Dice, ¿qué estás escribiendo? Decir amigo. Y Antonio, que era buen alumno, realmente buen alumno, era de los mejores de la clase, mejor que yo incluso, entregó la hoja en blanco porque, lo dice acá, entrega la hoja en blanco porque se quedó pensando en la canción y se bloqueó. Y yo desarrollé, no sé lo que puse, una redacción basada en esa canción. Se ve que se me fue la mano en algo porque la maestra o la profesora me llamó la atención y me dijo, pero esto está fuera de lugar, o así como, se ve que puse alguna cansada, alguna cosa medio verdolaga, no sé qué hice, no recuerdo. Pero sí recuerdo que eso fue como diciendo, pero yo puedo escribir algo. ¿Quién te dice? ¿No?
ese fue como el punto de quiebre, digamos, donde empecé a trabajar un poco. Siempre La palabra. horrorizando a las instituciones, ¿no? Sí, Desde un sí, inicio. sí, evidentemente, porque aparte creo que llamaron a mi madre, a mi padre, algo así, y decía, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Por eso es verde el libro o es por el toldo verde? ¿O es por el toldo verde del kiosco y Salón Los Gitanos? El nylon. El nylon. Está dando datos, ¿viste? Te tiro un centro. Te tiro un Sí, centro sí. ahí. ¿Te acuerdas del kiosco, Pedro, no? Bueno. Wellington, ¿te acuerdas del kiosco? ¿No? Bueno, porque a mí, por ejemplo, Pedro, sí. me colocó, mucho de ser maldonauta es venir de afuera y conocer como un solo plano, que es el del presente, y no saber que a esa ciudad le pasaron cosas antes, ¿no? O sea, yo soy de 33, entonces en 33 te decían, sí, acá hubo tal cosa, acá estaba no sé quién, esta era la casa de no sé cuál. Sin embargo, cuando uno llega a Maldonado, por ejemplo, ya se encuentra con todo establecido y en general nadie se detiene a contarte. Acá, donde está este kiosco, acá donde paran los ómnibus en Dodera y Ituzaingó, acá había un kiosco que había 2 tipos que tomaban ron. O sea, no te cuentan eso, bueno, acá lo dice. Porque en realidad el señor era kiosquero y pasaban muchas historias en ese lugar, ¿no? Sí, claro. Ahí, sí, claro. Ahí. Claro. Y yo no estaba el juzgado. No estuvo ahí. No, el juzgado iban después. Ya salían de ahí para disculpar. Y yo me casé a eso porque me quedaba volver a entre el kiosco y supermarket. No hubo 4 veces. ahí. No, pero estás hablando de la otra, es antes, Pero es es en la puerto. esquina anterior. No, pero digo, es cruzando, tú lo que dices es cruzando, supermarket está en la cuadra siguiente de donde estaba el kiosco. Sí, no me acuerdo. No. Está en la esquina de Ituzaingó y Dodera, creo. No, el kiosco sí, pero... Kiosco sigue, ahora hay otro. Donde van a estropear, Ahora hacer un estacionamiento. hay otro kiosco, Ay, wow. pero no es lo mismo. Yo he hecho la práctica de pasar últimamente por el kiosco, he entrado como 3 veces, porque vi unas cosas del Mazón y ahí no sé qué, Sí. y fui y le compré unos chicles para probar a ver cómo era la interacción con el kiosquero y no... No es lo mismo, Me cambió parece que todo. no- ¿no? O sea, que no es lo hay que mismo. entender que Maldonado cambió muchísimo y aquel Maldonado era un Maldonado donde no existía el shopping, no existían las cadenas de supermercados grandes. El movimiento comercial se centraba en los minoristas, digamos, de alguna manera. Aquello se llamaba supermarket, no se llamaba ni siquiera El Dorado en aquella época. Era otro mundo, era un mundo completamente diferente. Salón Florida. Claro, del Salón Florida era donde íbamos todos los días a levantarlo. Claro, Los la periódicos agencia diario, y ¿no? los diarios, y después la agencia Quiñel, entonces es una parte del libro, todo eso. Es una parte del libro ahí dedicada a esa cosa y ese entorno, a ese trabajo y ese entorno. Y la lluvia, hay mucha lluvia, llueve un montón. Sí. Sí, bueno, justamente, si no la historia del nylon verde no tendría sentido. Claro. Con personajes que... Era como una especie de pararrayo también, vamos a entenderlo, ¿no? El pararrayo de los locos, porque paraba todo el mundo en la esquina, y ese kiosco había sido anteriormente del gitano Andrés, que está mencionado allí, que era un personaje absolutamente particular, desbordante de energía y Consejos, ¿no? de consejos que daba, que era un personaje muy... entonces nosotros heredamos también un parte de esa clientela y de ese público que muchas veces pasaba nada más que a conversar, como hacemos a veces que vamos a la librería de Servando a conversar, en vez de ir a gastar, como se tiene que ir. Porque es un punto de reunión social, y eso se fue perdiendo. Y en aquel momento era un núcleo muy fuerte, pues estaba la parada del ómnibus, había un montón de locales, que todo funcionaba, tanto por Dodera como por Ituzaingó. Ahora por Ituzaingó uno pasa y ve que están los locales abandonados, tapiados, vaciados, ¿no? Enfrente estaba el Club Peñarol, estaba lo de Causán en la esquina, los locales hacia atrás había todo tipo de cosas. Estaban los Alvira en Ituzaingó, ¿no? Con la carpintería aluminio, etcétera. Sí. No están en Ituzaingó, están en Dodera. Ahora. Sí, claro. Entonces cambia el foco. Pero ahí iba, por ejemplo, me acuerdo que siempre iba un... ¿cómo se llama esa gente? Comisionista. El comisionista que iba a Montevideo 3 veces a la semana, ¿no? ¿Existen los comisionistas ahora? El expreso actual, O sea, no hay casi diariero. ¿Hay diariero?
O sea, sí, claro, pero ¿cuánto? Sí, uno, Ceballito, el diariero. Era uno en aquel momento que era sumamente joven, ¿viste? Y había, ¿cuánto? Bueno. Que repartía 5 días. Ese era yo. Y la hora. Sí. Yo fui diariero también, seguro. Sí, ese paso del tiempo queda bastante, ese tema del cambio, queda bastante evidenciado en una de las últimas, yo no sé si es la última crónica o una de las últimas, que es cuando van a filmar ahí con... Ay, sí. Cuando van a filmar ahí con Lucía, que van a ver el hotel... el Clarion. Ahí está. Claro. Ese hotel donde queda muy claro que, bueno, nada, en un lapso breve, porque en realidad este libro abarca de cuándo, de los años 70, ¿no? 77, digamos. Empieza cuando nosotros nos venimos a Maldonado en el año 77. Mis padres vienen a Maldonado y ahí arranca la historia. Un poquito hacia atrás, pero desde el año 77 en adelante. Hasta ahora. Deliberadamente o no, hay un montón de cosas que no están, porque es imposible poner todo. Y hay etapas y profesiones o actividades o cosas que no están. No sé exactamente por qué, pero no están. ¿No hablaste de magisterio? No me acuerdo, me parece que no. No, yo creo que omitió esa parte, la parte oficial, digamos, la parte formal. Me parece que hay una cosa que creo que está privilegiada en el libro, que es la parte esta, el kiosco, los grupos de música. Sí, es otra parte. Quedaron excluidas, por ejemplo, la Feria de Punta del Este casi no está. Y yo trabajé una gran parte de mi vida en la Feria de Punta del Este. En realidad cuando te vas a Buenos Aires es porque estaba... Sí. Bueno, sí, en hambre cuando me voy a Buenos Aires no aparece, pero es porque nos vamos, porque en realidad también son cosas que no se dicen, pero son reivindicaciones a veces de gente que en el anonimato tuvo actitudes heroicas y uno no los identifica con esas cosas. Porque todos tenemos hacia el otro una mirada que difiere. Nosotros acá somos hoy, por suerte, un montón. Y si yo les pongo un nombre o un apellido de alguien, va a decir, este es, ¿no? Qué bien. Lo hablábamos con Sandra, ¿viste? Por ejemplo, el que a mí me avisa el director del Instituto ¿cómo se llamaba en aquella época? Ustedes iban. No era IFED, ¿cómo se llamaba? No, estamos tarados. Sí. El padre de Julia. Bueno, Hamilton. Que no lo podemos identificar como una persona muy progresista, ni de izquierda en esa época, ¿no? Era el director en plena dictadura y me avisa en una actitud, lo hemos hablado, Sandra, ¿verdad? Ándate porque te van a buscar. ¿Y por qué? Y porque, claro, yo era muy inconsciente también, bastante imbécil, vamos a ser sinceros. Por eso no lo pongo, ¿no? Porque voy a quedar regalado. Un escrito en una materia y era Derecho Internacional, Ciencias Sociales. ¿Te acuerdas? Ciencias Sociales de la formación y bueno, era sobre el derecho internacional. Estados Unidos había invadido Grenada, había bombardeado, había matado, y todas esas cosas. Y a mí se me da por poner cuestiones de derecho internacional y violaciones al derecho internacional. Y me muestra el examen y me dice, mira, uno para abajo, la nota. Uno para abajo, hay que sacar uno para abajo, notable, ni cero. Todo en rojo, fuera de tema, fuera de tema, fuera de tema, fuera de tema, y te pasaron este examen fue a investigaciones, ¿no? A inteligencia. Te van a buscar. Ándate. Entonces, bueno, llegué a casa, armé una mochila, por suerte existía la onda en aquel momento, agarré la mochila con lo que tenía y a Buenos Aires, chao. Estaba en Montevideo y de Montevideo a Buenos Aires. Y que me vayan a buscar después. La profesora era hija del coronel. Sí, claro. Claro, viste, esas cosas no están contadas. Lo que sí está contado es las cosas en Buenos Aires. Pero ahora queremos hacer lado B. Falta, sí, lo de la feria, falta magisterio, falta la parte de lo que decía Daniel, la parte de diariero, la parte de la militancia política, todo ese tipo de cosas que uno tuvo, pero se rescatan otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora está Wellington, que ¿trajiste la guitarra, Wellington? ¿Viste? Wellington va a hacer unos temas después que terminemos para el único artista serio de la época. Manolo está, tenemos que decirlo. Manolo aparece. Pinares no aparece mucho, pero aparece Manolo, aparece cuando vivíamos acá cerca,
la cabaña que a la vuelta, en Mataojo, que todavía se sigue llamando igual, está cambiado pero igual, y cosas que pasaron en el Parque Mancebo, ahí, ¿no? Como cuando vino Citarrosa. La del tinte. Hay cosas con Pedro, cosas con varias, ¿no? Del liceo, pero hay cosas que tampoco contamos, digo, ¿no? Cuando caemos con el Negro Máximo, el Indio y el Hepatón a ella allá, y Pedro salió a hacer un mandado y teníamos hambre, fuimos y le caemos toda la casa y le comimos todo el puchero. Cuando llegó Pedro, dice, ¡ay, pues, ¿y esto? Éramos 4 y le comimos todo el puchero que él había hecho. No le dejamos nada. Y bueno, esos son amigos. No decía lo mismo Pedro. Se reía. Se rió. Después el Indio incendió el local donde teníamos el taller con el Patón Aellen y eso tampoco está. El Indio era un artesano heroico, fundador de la Feria de Punta del Este, Gilberto Rocha Márquez, que en determinado momento se va a dormir y deja colgado el vaquero en la bombilla de luz. Y nos acostamos a dormir y allá por las 2 a las 3 de la mañana aparecen los bomberos, ¿viste? ¡Ay, se incendia Barrio Norte! Y el Indio ni se enteró, ¿viste? Estaba durmiendo, con un cohete escandaloso, ¿no? Y cuando se levanta lo mira así, Miss Calvin Klein, dice. Eran los vaqueros de él. Y le había quedado un poquito, entonces agarra al vaquero cuando se va, ¿viste? Y lo mira y lo tira al piso así, dice, a víctima acabó. Personajes y amigos. Bueno, ¿qué más, Michi? No sé si ¿Ya está? Y todo eso, sí. Yo no sé si tengo mucho más cosas para decir, porque en realidad creo que lo importante está dicho en el libro. Y está bueno que cada persona que lo lea pueda hacer su lectura y que no sea tan dirigida por lo que podamos decir nosotros. O sea, yo ya lo leí 3 veces, así que... Sandra me ayudó a corregirlo en la primera edición, también quiero decirlo. Hay dibujos acá. ¿Por qué eso? Cierto, lo de la ilustración, sí. En todos nosotros vive un niño que agarra un libro y dice, ¡ay, tiene dibujitos! Y está genial el libro por eso, también por las ilustraciones, por el trabajo que hizo ahí Hugo Ramallo y Darío Parisi. Y y está muy bueno. Y si pudiera hacerle un apunte, mínimo apunte lingüístico, hay la forma de escribir es inimitable por la inteligencia artificial. Lo estábamos conversando hace un rato, ¿no? La inteligencia artificial escribe de determinada manera, ¿no? Sintácticamente, tiende a poner sujeto, verbo y predicado de una forma como muy ordenada y repetitiva. En el caso de él no pasa eso. Incluso tiene una forma muy particular de hablar, como ya habrán observado, y de escribir también. Incluso uno a veces tiene que saber cómo, que me parece que es algo que está bueno porque hay una sorpresa, hay una novedad o hay un juego. No es que simplemente me está contando algo, sino que también es importante el cómo. Es interesante es el manejo del lenguaje, ¿no? No en vano ha escrito poesía y no en vano ha leído un montón y todo ese tipo de cosas que ciertamente influyen en la materia de la que está hecha este trabajo, que además tiene una ventaja, que como son crónicas, como son textos breves, uno de repente lo lee y lo digiere y ve si pasa otro o no, lo puede ir leyendo por etapas, puede leerlo de golpe, puede ir de atrás para adelante, aunque si va para atrás de atrás para adelante puede perderse el hilo cronológico justamente. De alguna manera podríamos leer que hay toda una narración única acá, que es como de ciertos tintes autobiográficos sin caer en la autobiografía ni en las memorias, son simplemente relatos esto, ¿no? O sea, ha tenido el pudor de no caer en ese género, sí, de la autoficción y la autobiografía. Así que bueno. ¿Trajiste lo de sticker? Sí. No. Yo traje. ¡Ja! Sí, bueno, eso, aparte típicamente hace mucha producción, ¿no? Hay Botines, sticker. ¿no? Hay sticker para el termo. Sí. Re disculpame. Así que bueno. No sé qué nos quedó por decir, que algo que haya quedado en el tintero acá al costado del atril.
O capaz que en una de esas te interesa leer alguna pregunta, texto, alguna ¿no? cosa, no sé si quiere que lea algo. Sí, Evangelina. ¿Qué es el abollado? ¿Quién? Es lo que dije al principio, era un muchacho llamado Pablo, está el apellido acá en el libro, un músico que estaba dentro de la barra ahí, de los que estábamos haciendo, de una parte de la gente que estaba haciendo música. Incluso él estuvo en la banda municipal de Maldonado en algún momento, entró, después también desapareció de ahí y se fue. Era un extraordinario músico, había estudiado vientos que en aquel momento solamente se estudiaban en la escuela militar, ¿no? O sea que había tenido también un pasaje por ahí y los dominaba ampliamente, más que nada los saxos, ¿no? Con nosotros siempre acompañaba con flauta algunos temas. Era indomable, eso sí, nunca sabías dónde entraba, cuándo, ni cuándo te iba a acompañar. La anécdota gira por otro lado acá, cuando ustedes vean va a ver. Acá la ilustración más o menos recrea un poco esa situación tan particular que se da en los ensayos que hacíamos acá a la vuelta, acá en la cabaña, en Mataojo, donde iba Wellington, ¿no? De los que estábamos presentes, Wellington era uno de los que iba. Que era serio, Wellington era serio, vamos a hacernos. ¿No? Sí, porque habíamos, es serio. Sigue siendo, es serio. es seguro. Nosotros habíamos algunos indomables, viste que no había manera, ¿no? O sea, era imposible. O sea, para tratar de hacer las cosas bien, hacíamos los ensayos de mañana. Lo cual para los músicos es algo espantoso, ¿no? Te puedo imaginar, pero bueno. Y también está después la crónica de cuando se hace el famoso concierto ese en el Cine Maldonado, que viene en Humamoraes, que llovió como nunca también. Es cierto eso que dice de la lluvia, sí, porque están rescatados casi todos los tiempos, hay mucho metafórico también, ¿no? Porque era plena dictadura, entonces mucha gente que ahora va a Montevideo, o el otro día vi un programa que rescataba sobre literatura hecha por Montevideo y hablaban mucha gente de los 80, de la grisura que tenía aquello, ¿no? Lo horripilante que era aquello. Uno se daba cuenta, pero no tanto como cuando toma distancia, ¿no? Es cierto que ahora vas y hay rejas por todos lados, toma canudo, pero hay otro colorido, hay otra bullicio, otra alegría, otra libertad, otra cosa. Aquello era toda una cárcel gigantesca y opresión, y uno no sabía nunca cuándo iba a pasar lo peor, ¿viste? Porque aparte uno lo vivió. Muchos de los que estamos acá pasamos las que pasamos, ¿viste? Con esas cosas. Entonces, la lluvia también era como lo de Onetti, ¿viste? Lloverá siempre, ¿viste? Y bueno. Sí, en un pueblo como Maldonado que tenía sus características, ¿no? Porque nos conocíamos todos. Claro. Eso daba una sensación más como de... Claro. Encerrado. Claro, y aparte ustedes que vienen de una familia tradicional de Maldonado, ¿no? O sea, cuando ellos ponían el punto de mira en eso, ¿está? Era boleta. No, que además uno no se daba cuenta, pero y no te dabas cuenta. Cuidabas de lo que decías, con quien lo decías. Uno estaba totalmente disociado y lo vivía como estrategia de vida, ¿no? Pero antes era como... Había gente que me decía, pero yo no sabía que tu madre había sido destituida. Digo, ¿cómo que no? Amigas que dormían en mi casa, yo iba a dormir a la casa de ellas, dicen, ¿cómo que tu madre? O sea, tú sabías con quién podías hablar qué cosa, y nadie te lo había dicho, nadie te había sentado. Mirá que uno se disociaba en forma normal como estrategia de sobrevivencia, ¿no? También y en eso vas perdiendo tu propio relato, tu propia memoria. Yo consideraba que mi generación somos los hijos del silencio. Nosotros somos los hijos del silencio, por lo que aprendimos a estar en silencio, a callar y a seguir o a automatizarnos. En tu caso, en mi caso también, dentro de la música, sí. ¿Verdad? Y hacer una parte de eso porque este estado se convirtió en un estado cognitivo, ¿verdad? Gracias. Sí, claro. Bueno, de todas maneras en el libro eso no está siempre, ¿no? O sea, creo que tú lo escribiste hoy, que hay un rescate de situaciones que descomprimían todo eso, ¿no? Porque aparte después, la parte del kiosco ya no era dictadura, ¿eh? Sales de ese estado y entras
en otro tipo de cosas, en otro mundo que uno va construyendo sin darse cuenta. Porque uno va viviendo y sigue sobre la faz de la tierra tratando de hacer cosas contra la situación adversa que pueda haber. Y se dan situaciones muy risueñas, muy descacharrantes, más que nada en el kiosco, sí, ya te digo, por la fauna que pasaba por ahí, que era bastante particular. De gente que uno normalmente en la vida real no las trataría si no tuviera un punto de reunión donde confluyera toda esa gente. Porque uno más o menos tiende, por afinidad, a juntarse, ¿viste? Bueno, nos juntamos acá los amigos, los músicos, los poetas, los escritores, no sé, los que hagamos determinado tipo de cosas. Tapires. Los tapires ahora, ¿viste? Yo qué sé. Pero hay un montón de situaciones que son, dentro de las tragedias, a veces risueñas, y dentro de la vida, cuestiones que son realmente reivindicatorias de la parte humana. En las situaciones más increíbles. Y el misterio del que se va y no lo ves más y no sabes quién es, por ejemplo, en el buen sentido, no en el sentido que estábamos conversando, la mujer que va a comprar chocolate. Ah, claro, sí, sí. ¿No? Esa gente que aparece, Sí, cae, llega y... sí, mucha gente pregunta si eso es... Bueno, es lo que decía Di Leone, eso. Son inventos de la realidad, te quiero decir. Hay cosas que pasaron realmente, otras que uno ya no se acuerda exactamente cómo pasaron y las recrea para darle marco a la historia. Otras son realmente para que el que lo lea se lo pregunte. ¿Cómo fue esto? Son excusas. Hay algunas cosas en los pretextos que escribimos. En determinado momento él me dice que había un llamado, no sé qué, por no sé dónde, a Montevideo para Crónica. Yo no sé qué cabrón. Sí, ¿por qué no manda? Me dice, no mando nada. Ya me conoce. Dice, no manda. Bueno, si lo mando eran ensayos. Entonces tuve que empezar a escribir un montón de cosas. Y cuando no salió nada, por supuesto. Dice, bueno, ahora voy a sacar el libro. Si llego vivo a los 60... Lo cual habla bien del libro. Habla bien del libro. Que no bueno, llegué a los 60. Oh, victoria. Voy a sacar el libro. Ahora lo voy a dejar. Lo que escribí ya queda. Entonces quedó en el principio. Me dice, no ponga eso. Lo voy a poner para llevarle a la contra. ¿No? Y ahí da un poco el marco de cada crónica más o menos, para que no caiga tampoco todo eso en el, digamos, en tan fuera de contexto. Y llevó un tiempazo leer eso, te voy a confesar. Esa primera parte lleva un tiempazo leerla. ¿Te llevó mucho tiempo? Me llevó tiempo. Yo quería la crónica de una y me encontré con eso en el libro. ¿Y qué te pareció? Está bueno. Puede ser distractivo, ¿está? Pero, no me lo esperaba, ¿no? Pero es contextual, te quiero decir. ¿A partir de cuándo entonces? Me confundo un poco. En el 77 tú te vas a... No, vengo. ¿Cuándo te tuviste que rajar a Buenos Aires? Sí. En el 1900... ¿Cuándo era que estábamos? ¿En 1983? Sí, ¿no? 1983. 1983. ¿Y lo de Numa Moraes? Fue en el 85. Acá dice mayo de 1985. ¿En la dictadura? No, lo de Numa Moraes no fue en plena dictadura. No, si no, él no hubiera podido volver. No, hay un hilo cronológico. Lo mismo Citarrosa que aparece también. Lo que pasa es que estamos yendo para atrás y para adelante cuando conversamos, pero... el libro está ordenado. El libro está ordenado. Nosotros estamos ordenados, pero el libro está en orden. Sí, pero digo, a mí me encantó la presentación. ¿Verdad? Me dejó totalmente motivado. Porque me pareció una cosa que supongo que el libro va a ser igual muy descontracturada, ¿no? Y lo que me pareció bueno también es esta cosa de que no es como un programa, ¿no? Digo, que lo político estará en el trasfondo, pero no es lo tradicional, no parece. de la cosa, sino que al contrario, es a través de las pequeñas anécdotas, las pequeñas cosas, bueno, que me hizo acordar un poco a lo de la historia de la sensibilidad de Barrán, ¿no? Que a través de pequeños episodios transmite un clima y una realidad que todos vivimos, y lo que decía ella, nos identificamos con ella. A mí cuando me pasó esto digo, me dejó muy motivado y me parece que está bueno en esa cosa que mezcla la oralidad con lo escrito, ¿no? Entonces me parece que... Es
que si no supiera, yo pensándolo, yo cuando leí el libro, yo no pensé nunca en la dictadura, en la política. Bueno, o sea, evidentemente... tampoco lo hizo pensando en eso. Claro, así. evidentemente eso es lo que está bueno. Eso sucedió con todo lo que tuvo, pero ponerle que un lector ingenuo, que no sé, que lo agarre y lo lea en Europa, o sea, la gente que llegue a Europa esto y lo lea a alguien en España, y va a leer unos cuentos. Va a leer una... dijo Alemania. ¿No? No, Alemania no, porque pienso yo que no hablan español, ¿no? Pero podría leerlo como simplemente los relatos, recortes de la vida de alguien, y yo lo puse ahí en el prólogo, hay mucho de foto acá también, hay mucho de... Y música, mucha música también. Sí, o sea, porque hay momentos, hay textos que son bastante narrativos, donde pasa algo, y hay otros donde uno un poco se queda esperando la narración, y no viene la narración, porque lo que hizo fue sacarle una foto a algo, ¿no? Que es interesante también, porque hay como los géneros oscilan y las secuencias textuales, digamos, así dicho de manera técnica, son como oscilan, y eso generalmente es lo que tiende a pasar con la buena literatura. O sea, no se atiene a un programa determinado, sino que toma su propia forma. Así que con esto... me gané la copa de vino. Va a haber vino después para brindar. Wellington va a cantar y no sé, bueno, si quieren leer. ¿No querés leer alguna parte? No sé si quieren que lea. A mí me gustaría. Por ejemplo, ¿cuál? Porque y la del Tinti. La del Tinti. Yo creo que para mí la del Tinti es antológica y debería salir de acá. ¿La del Tinti? Sí, la del Tinti debería ser. Bueno. Debería quedar en el imaginario popular. El Tinti... otro libro que tenemos ahí pendiente con Verdino que se llama Osea, empieza con una cita del Tinti que dice: ¿son ustedes? ¿Por qué, no? Borracho, por supuesto, mirando en la noche así. ¿Son ustedes? Se llama La noche que el Tintillo desconoció al cantor. El Tintillo se volvió eterno en la confusión una noche alcohólica huyendo de la tempestad. Así fue cuando sus ojos abrieron favores de muerte y compasión, cuando el guitarrista elevó amenazante su derecha hacia la bordona, haciéndolo llorar, sepultado bajo el otoño de pinares, y cuando el hijo menor del carnicero tarareó duraznos sangrando por los boliches, desafiando a pelear a todos los parroquianos que se movían. Él, el Pato y Selmar se habían transformado, al decir de Luz del Alba, en hombres de la noche. El caso es que en las noches fernandinas de los 80, los bares padecían la presencia soberana de unos personajes de historieta, únicos, entre lluvias de mentiras, locuras y retorteos. El Bolita, el Lalo, el Chucho, el Pepa, el Chumbo, el Morsa y algún otro integrante de esa barra tenían su sede social en el Bar Plaza, bastión céntrico de los filósofos, laburantes y aprendices que forjaban base para partir de gira artística hacia los rincones más lúgubres de la ciudad. Nadie servía la grapa con limón como el gallego Lorenzo, llorada y larguísima, y nadie atendía a los parroquianos noche tras noche como Wilson Morales, siempre apegado a su Lascano natal y a su Rampla Juniors querido. A fuerza de tragos de tan generoso licor, el Tintillo se volvía serio en el semblanteo grupal. Una canción, el fraseo masticado, las manos limpias de mostrador crecían mientras él apuntaba que era un bebedor de venenos para volverse inmune a los ataques de los vientos costeros, como cuando en invierno soplaban desde el Finisterre. Vaya hombre este Tintillo, a quien se le caía el ala izquierda, ahí, al irse deslizando desde el Miserere, hectolitros de bebidas espirituosas, hasta quedar torcido como monigote, inconsolable. En las oscuridades de Maldonado, mientras la parroquia discutía sobre política local, fútbol de la B o boicot a los alcahuetes y a los propios milicos que pululaban aún, esquina diagonal, la Plaza San Fernando no podía concebirse sin la barra del Bar Plaza. Una noche de aquellas, Mataojo, nuestra casa, había sido tomada por asalto por unos comodines que resultaban ser mis amigos de Vidurria. En plena sequía de néctares varios,
nos dirigimos al Parque Municipal a disfrutar del espectáculo de música popular nacional. En esa circunstancia de vasos sin fondo, cardos y chircas, encima de las olas y la marea surcando el mundo, montado en un caballo pampero que planeaba sobre la lógica, el Tintillo se hallaba junto a nuestra pértiga mágica en el Parque Mancebo. En el escenario alguien cantaba, considerable gente disfrutaba. Unos venían, otros iban. Las caras devolvían felicidad. Nosotros, mástiles de la bohemia más inocente y algún colado despistado, estábamos lejos esperando nada, de conversa. El Tinti, ladeado por el esfuerzo de sostenerse, cuerdo, no emitía palabra. Sus ojos miraban sin mirar, mientras las sombras caían lentamente con un margen recto de acción insospechada. Desde un distrito fantástico, para desconcierto y asombro compartidos, a nuestro lado se hizo el cantor de la voz de otro. Y sin decir agua va, la conversación se hizo milonga participada. Al distinguir a durísimas penas la presencia de un extraño bien extraño en esa barra tan previsible como añeja, el Tintillo se arrimó, arterias y corazón bien inundados, tan pero tan cerquita que todos nos sorprendimos. Cesó la charla abruptamente y el hombre de la voz grave, razón única por la cual la barra brava estaba presente en el Parque Mancebo, muy antes de subir al escenario y cantar como Dios les tiró su mano con fuerza, y le lanzó un irreprochable, mucho gusto, Alfredo Citarrosa. Sosteniendo su carrocería humana en una vertical perfecta de 45 grados, el Tinti lo midió con una flema digna de Orson Welles, entrecerró aún más sus ya aturdidos ojos y casi también a él le salió voz de otro, cuando con un insospechado apretón de manos le descerrajó su incredulidad. ¡Encantado! ¡Carlos Gardel! Es fama que el hombre de la voz de otro reía en poquísimas ocasiones. En esta, la generosa carcajada de don Alfredo subió por el aire de Pinares, enredada en el humo de los mediotanques y la mancebiana neblina, desde las copas depredadas por la barra hacia las altas copas de la noche.